Hoy es un día muy especial, este primer día de semana, este domingo por la mañana. Vamos a compartir un momento de gratitud, alabanza, adoración, oración también, claro, y la palabra del Señor, pero además vamos a compartir todos juntos la cena del Señor. Allí donde usted se encuentre, le voy a dar tiempo, puede ir a buscar un poco de pan, si tiene vino bien, y si no tiene vino no se preocupe, no es el elemento, es el significado lo que más importa aquí de esta copa. Así que celebraremos la cena del Señor juntos. Antes oremos y exaltemos el nombre de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tus bondades. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. A ti sea toda la gloria, el imperio, la potencia, a ti te pertenecen. Sea por siempre y para siempre tu nombre exaltado. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, por ese amor enorme, por esa misericordia, por esa verdad que has manifestado hacia nuestras vidas. Señor, una vez más lo decimos, a ti te pertenece el reino, el imperio y la potencia por todos los siglos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a adorarle al Señor, vamos a exaltarle en este día tan especial con dos canciones, dos cánticos que hacen referencia a lo que Jesús nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Una cruz. No, vamos a cantar otra primero. Tú por mí la vida viste en aquella cruz, me restauraste y sanaste, me otorgaste libertad. A ti, Señor, vengo a adorarte con el corazón. Te reconozco, mi libertador, mi Salvador. Hoy doy gracias, mi alma te alaba. Quiero adorarte con todo mi ser, por tu sangre que en la cruz derramaste, por tu amor que me llena, Señor, tú por mí la vida diste en aquella cruz, me restauraste y sanaste, me otorgaste libertad. A ti, Señor, vengo a adorarte con el corazón. Te reconozco, mi libertador, mi Salvador. Hoy doy gracias, mi alma te alaba. Quiero adorarte con todo mi ser, por tu sangre que en la cruz derramaste, por tu amor que me llena, Señor,
Señor, por tu amor que me llena, Señor. Gracias, amado Dios, por tu enorme amor, por tu gran misericordia, por esa tu vida entregada allí en la cruz del Calvario, Señor. Bendito seas por siempre, mi Rey. Gracias. Muchas gracias te damos, Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea, Señor. Bendito tu nombre por siempre, Señor. Una cruz se levanta, un hombre derrama su sangre sobre el Golgota. La muchedumbre le injuria, los soldados se burlan, él clama, Padre, perdónalos. Una cruz se levanta, un hombre derrama su sangre sobre el Golgota. La muchedumbre le injuria, los soldados se burlan, él clama, Padre, perdónalo. Y con un gran consumado es, su vida allí entregó, en un sepulcro lo colocaron, pero la muerte no lo pudo detener, y con un gran consumado es, su vida allí entregó, en un sepulcro lo colocaron, pero la muerte no lo pudo detener. Los cielos se abrieron, fue coronado de gloria, a la diestra del Padre se sentó. Y todo principado, dominio y potestad están bajo sus pies. Los fue coronado de gloria, a la diestra del Padre se sentó. Y todo principado, dominio y potestad están bajo sus pies, y con un gran consumado es, su vida allí entregó, en un sepulcro lo colocaron, pero la muerte no lo pudo retener. Su nombre es Jesús. Amén. Ese es el nombre del victorioso, Jesucristo invencible. Así es, lo colocaron en un sepulcro, pero la muerte no pudo con él. La cueva fue abierta, el poder de la vida se manifestó, Cristo resucitó, y esa es nuestra victoria. La resurrección de Jesús también implica nuestra vida eterna y resurrección. Quiero compartir una palabra en este momento, luego participaremos del pan del vino y después vamos a orar. Vamos a orar por milagros. Dios va a hacer grandes obras y grandes cosas en tu vida. Ese Dios grande, sin lugar a duda, hará grandezas contigo. Lo he titulado Amor
misericordia y verdad. Amor, misericordia y verdad. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Su sustancia misma, su esencia misma es el amor. Pero también Dios es misericordia y también Él es de verdad. Jesús, en aquellas palabras, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, podemos decir que Él en realidad es todo, alfa, omega, principio y fin. Fuera de Él, nada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12, Jesús enseña lo que alguien puso por título la regla de oro, lo que se conoce como la regla de oro. Mateo 7, 12. Dice así nuestro Señor: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la regla de oro. Todo lo que quieras que los demás hagan con vos, hacelo vos a los demás. La regla de oro es eso. Y añade el Señor: porque esto es la ley y los profetas. En estas pocas palabras, en estas 3 líneas, se resume la Biblia completa. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos 37 a 40 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Vemos cómo tanto en la regla de oro de Mateo 7:12 como aquí en Mateo 22, 37 a 40 finalizan con estas palabras: esto es la ley y los profetas. De esto depende la ley y los profetas. En definitiva, del amor a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y el amor al prójimo de la misma manera que nos queremos y amamos a nosotros mismos. Nunca se tiene que apartar de nosotros la misericordia y la verdad. Deben ser atadas a nuestro cuello, escritas en la tabla de nuestro corazón. Y hallaremos gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso dice Proverbios 3, 4. Con estos 3 párrafos que hemos leído, podemos resumir las Sagradas Escrituras: amor a Dios, amor al prójimo, misericordia y verdad. ¿Con qué pocas palabras nuestro buen Dios resume lo que está contenido en cientos de páginas y mucha tinta? ¿Con qué pocas palabras nuestro buen Dios resume lo que al hombre le llevó 1600 años a escribir, que es las Sagradas Escrituras? Porque desde el primer libro al último tardaron 1600 años en escribirla. Así que amor, misericordia y verdad. El que ama sabemos que no le hace mal al prójimo, porque el amor es bueno, porque el amor no daña, porque el amor siempre está pensando en cómo hacerle el bien y bendecir al otro. El amor no busca ventajas personales, porque no es egoísta, porque el amor siempre está dispuesto a entregar, a dar, no a recibir. Una cosa es querer, otra cosa es amar. El querer a veces está plagado de egoísmo, porque el querer implica justamente eso: yo quiero. Pero el amor no implica querer para satisfacerse uno mismo, sino que el amor siempre está dispuesto a dar y entregar, y a cambio de nada. Misericordia. Misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren, pero además hacer algo por ellos. No es solo sentir. La misericordia no es
un mero sentimiento. Siento compasión por fulano mengano, sino que además de sentir esa compasión, hago algo por fulano y mengano. La palabra misericordia deriva del latín, pero está escrita en la Biblia, por supuesto, en hebreo, mucho antes del latín. En hebreo tiene que ver con entrañas. La raíz de la palabra misericordia tiene que ver con nuestras entrañas, con lo que sale de adentro. Y en latín no es muy diferente el significado. Misericordia está dividida en la palabra misere, que viene de miseria, y cordia o cardios, que tiene que ver con el corazón. Guía de misericordia tiene que ver hacia los demás. Es decir, un corazón inclinado hacia la miseria del prójimo. Cuando hablamos de miseria, no estamos refiriéndonos exclusivamente a una cuestión financiera económica. En todo caso, eso podría ser pobreza. Hay gente que tiene muchos bienes materiales y muchas riquezas en papel, me refiero a dinero, a billete, y sin embargo pide una vida miserable, llenos de tristezas, angustias, vacíos, soledades, falta de afecto, amor, solos, desamparados. Son personas miserables. Tener entonces misericordia es inclinarse al que tiene una necesidad y no exclusivamente de dinero. Pues bien, la misericordia es algo fundamental porque está íntimamente relacionada al amor. Y quien ama es misericordioso. Y quien verdaderamente ama con el amor de Dios es porque tiene a Dios en el corazón. Un corazón entonces inclinado al dolor, a la necesidad, a la miseria, que no tiene nada que ver con la lástima, aunque pueden ser parecidos. Porque la lástima es un sentimiento que justamente siente compasión hacia otros, igual que la misericordia, pero con una diferencia: no hace nada por el otro. Un ejemplo de misericordia y lástima lo podemos encontrar en la parábola del buen samaritano. Ya la vamos a leer y nos vamos a detener en ella. Pero el contraste entre misericordia y lástima lo podemos ver ahí. El levita pasó, rodeó al hombre que estaba golpeado y herido y se fue. El sacerdote pasó, rodeó al hombre que estaba golpeado y herido, lo vio y se fue. Tuvieron lástima, pero nada hicieron. Sin embargo, el buen samaritano, dice la Biblia, que lo vio de lejos y fue movido a misericordia, su corazón, sus entrañas lo vieron. Y no solo se acercó y lo vio, sino que hizo algo por él. Esa es la enorme diferencia entre la lástima y la misericordia. Pues bien, leamos entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, verso número 25, capítulo 10 de Lucas, verso 25, allí está relatada la historia del buen samaritano. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La pregunta es correcta. ¿Qué tengo que hacer en la vida? El problema es que la pregunta estaba motivada incorrectamente. Una pregunta correcta motivada por un corazón incorrecto. Porque dice que eso lo dijo para probarle. ¿Qué haré? Es una buena pregunta. Creo que todos debemos preguntarnos en la vida y preguntarle al Señor qué debemos hacer. Pero cuidado con el corazón, con lo que le preguntamos. Este escriba, y un escriba era un hombre que escribía la Biblia, la transcribía, no existían las imprentas, por lo tanto se hacía manualmente. Imagínese usted, letra por letra, palabra por palabra.
una, otra y otra y otra vez más escribía el escriba. Esas palabras se tendrían que haber quedado grabadas, sin lugar a duda, en la mente del escriba. Y así era. Estaban grabadas en la mente del escriba, pero no estaban grabadas en el corazón del escriba. Por eso la pregunta fue realizada con un motivo contrario, con un motivo realmente que no era correcto. Y Jesús le va a responder. Y en el verso 26 le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vemos cómo Jesús lo lleva al escriba a la ley, a la misma fuente del cual el escriba se quería tomar para acusar de algo a Jesús. Y le hace esa pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Primero, ¿qué lees? Segundo, ¿cómo lees? Porque se puede leer. La pregunta es ¿cómo? Si la lees desde tu intelecto, si la lees desde tu conocimiento, si la lees desde tu sabiduría, tus letras, tus estudios, conforme a eso vas a entenderla. Evidentemente, quien haya estudiado mucho, la entiende conforme a ese mucho que estudió. Quien haya estudiado nada, la entiende conforme a ese nada que estudió. Sin embargo, el qué lees no es tan importante como la segunda pregunta donde dice, ¿cómo lees? Es decir, ¿qué estás entendiendo? ¿Qué es lo que estás entendiendo? Significa mucho esto, porque las Sagradas Escrituras no se entienden desde una perspectiva académica nada más. Por eso no tiene que ver con tu cultura, con tus títulos, con tus conocimientos terrenos. Las Sagradas Escrituras se entienden espiritualmente y espiritualmente se disciernen. Por eso son tan sencillas que un niño las puede comprender y son tan complicadas que el más sabio de los eruditos puede no entender absolutamente nada. Sí, entiende conforme a sus paradigmas y estudios, pero no entiende conforme a lo que Dios ha querido decir. Por eso, ¿qué lees? Pero más importante, ¿cómo lees? Muy bien. El escriba le va a responder de manera muy sabia, porque el escriba va a responder, como dije, de la letra que él estaba acostumbrado a escribir y a leer, y tenía grabada en su mente, pero no en su corazón. Él le responde con Deuteronomio 6:5 y él responde con Levíticos 19:18. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. El primer y más grande mandamiento. ¿Y qué dice Levítico 19:18? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso mismo había dicho Jesús, que eran los dos más grandes mandamientos. Por un lado el primero, amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Muy bien, le dijo, muy bien, haz esto y vivirás, le dijo el Señor Jesús, porque es el resumen de la ley y los profetas. Pero dice que el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, porque la verdad que el sabio escriba y orgulloso escriba quedó avergonzado, va a preguntar, ¿y quién es mi prójimo? Note que él había declarado Deuteronomio 6:5, donde dice, amarás al Señor tu Dios. Y luego Levítico 19:8, donde dice, amarás a tu prójimo. Así que tenemos por un lado a Dios, a quien debemos amar, y por otro lado al prójimo, a quien debemos amar. Sin embargo, el escriba no preguntó, ¿y quién es mi Señor? ¿Quién es Dios? Sino que preguntó por el segundo personaje, el del segundo mandamiento, ¿quién es mi prójimo? El escriba no conocía al prójimo. En definitiva, tampoco a Dios. Porque no amaba al prójimo por no conocerlo, tampoco amaba a Dios, a quien tampoco conocía. Porque no se puede amar al prójimo o amar a Dios si primero no se ama al prójimo. Y no se puede verdaderamente decir que yo conozco a Dios
si no conozco al prójimo? El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 4, verso 20, lo dice de esta manera. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Hablábamos recién de amor, misericordia y verdad. Vemos como aquí hay alguien que dice amar a Dios, pero no ama al prójimo. No tiene amor al prójimo, tampoco tiene misericordia. Puede que tenga lástima, pero además de eso es mentiroso, no vive en la verdad. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Es una pregunta lógica la que hace el apóstol Juan. Ahora, Jesús le va a responder la pregunta al escriba. Porque la pregunta era tan importante que merecía respondida. Y no solo para el escriba, sino para todos los oyentes. ¿Qué hago en la vida, Señor? ¿Qué tengo que hacer? La pregunta es importante. Así que no le responde conforme a la motivación del corazón del escriba, sino que el Señor Jesús, en su amor, misericordia y paciencia, le va a responder con la verdad al escriba. Y es allí donde comienza la parábola del buen samaritano, donde viene la respuesta. El escriba entonces le dice, justificándose a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Recién hablábamos del contraste entre la lástima y la misericordia. Decíamos que el sacerdote y el levita lo vieron, lo rodearon, perseguieron. Tuvieron compasión, pero nada hicieron. Sin embargo, el samaritano no tuvo lástima, tuvo misericordia, porque a la compasión le añadió una acción para darle una solución a aquel hombre herido, golpeado, robado, abandonado. Acercándose, vendó sus heridas, dice. Le echó aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, es decir, dinero, y lo entregó al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vemos que este buen samaritano pagó inclusive por el hombre herido, golpeado, robado y abandonado, y además iba a regresar, pero iba a regresar, y en su regreso, si había un gasto extra, este buen samaritano nuevamente iba a pagar. Luego entonces Jesús va a preguntar, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? A lo que el escriba responde, el que usó de misericordia con él. Buena respuesta, otra vez, del escriba. Y Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Qué interesante este punto. Vemos a un hombre herido, golpeado y robado, abandonado y dado por muerto. Un hombre que va transitando un camino rumbo a un destino. Pero en un recodo de ese camino el hombre fue robado por los ladrones. Esa es la labor de Satanás, quien nos enseña nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10, verso 10, que vino a hurtar, matar y destruir. Eres el que te hurta, el que te roba la vida que tenés por delante, hiriéndote, lastimándote, golpeándote. No solamente me refiero a cuestiones físicas, que son los golpes y las heridas que no dejan marcas y huellas. Me refiero a los golpes y las heridas que recibís en tu alma, en tu corazón, en tus emociones.
Desde el día que nacemos, en ese sentido, de una o de otra manera en la vida somos golpeados y heridos. Y Satanás está al frente de ese trabajo porque él sabe que nos puede golpear de tal manera que nos deja heridos, robados de fe, de entusiasmo, aún nos roba a veces hasta las ganas de vivir, moribundos a orilla de un camino. Todas nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, nuestros sueños, allí quedaron, postrados, igual que nosotros, a orilla de un camino. Pero el buen samaritano, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, nos ve de lejos y es movido a misericordia. Él viene y se acerca a ti. Se acerca para restaurar, se acerca para bendecir, se acerca para curar, se acerca para sanar. Así que tengamos cuidado. Imitemos al buen samaritano. Seamos misericordiosos. Y no solamente tengamos lástima del prójimo, porque eso no es la ley y los profetas. La ley y los profetas es amor a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y amor al prójimo como a nosotros mismos. La ley y los profetas es hacerle a los demás lo que esperamos que los demás hagan con nosotros. Esa es la ley y los profetas. No nos confundamos. El escriba era un erudito, un teólogo, un hombre que conocía la letra de la Biblia, pero nunca entendió el espíritu de la Biblia. Un hombre que tenía la Biblia escrita en su mente, pero no la tenía escrita en su corazón. Un hombre que la razonaba conforme a su doctorado, pero que no la entendía conforme a la fe. La Biblia es espiritual y solo espiritualmente se puede discernir. Para el resto, la Biblia es una locura. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Es una locura para el que no cree. Pero es vida, poder de Dios para aquellos que tenemos el Espíritu Santo y podemos discernir. No solamente leemos, sino el cómo leemos. Que Dios te ilumine, que Dios me ilumine. No alcanza solo con leerla, ni alcanza con profesar y practicar una religión. Quiero leer, porque el escriba no tenga duda que la practicaba, y la practicaba puntillosamente a su religión. Quiero leer lo que dice Mateo 25, en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, y está hablando aquí de la segunda venida de Cristo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese trono, además de ser un trono de gloria, es un trono de juez y de justicia. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos?
Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hay otro pasaje similar a este en la Biblia, donde Jesús dice las mismas palabras, y responden algunos, ¿pero cómo? Si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre estuvimos en las plazas predicando el Evangelio, hicimos enormes campañas, y en tu nombre hicimos muchas cosas. No los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo! Porque evidentemente eran religiosos, como el escriba, pero no tenían conocimiento de lo que era la misericordia. Por eso Jesús dijo justamente a los religiosos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. El religioso practica muchos sacrificios. El misericordioso tal vez no hace tanto sacrificio, pero abre su corazón y se brinda al otro. Así como aquel hombre golpeado y herido, te decía hace un instante, nosotros también, muchas veces, de hecho que todo el que nace, nace para llegar a un destino de gloria, pero en el camino es golpeado, herido y robado. Lo que te decía hace un instante. ¿Cuántos golpes? ¿Cuántos robos? ¿Cuántas heridas? Y aún hasta se te da por muerto y abandonado a la vera de un camino. Pero el buen samaritano te encuentra, te busca. El buen samaritano venda tus heridas. El buen samaritano se baja a él de su cabalgadura para ponerte a ti. El buen samaritano te lleva cómodo arriba de esa cabalgadura mientras él camina hasta un lugar de reposo, ese mesón que hablábamos allí recién en el Evangelio de Lucas capítulo 10. El buen samaritano te hace descansar y paga el precio por vos. Y como si fuera poco, si provocas alguna nueva deuda, va a terminar de pagar cuando regrese. Cristo Jesús es ese buen samaritano. En él se resume todas estas palabras y mucho más, porque como decíamos al principio, él es alfa, omega, principio y fin. Amor, misericordia, verdad. Palabras que lo engloban al Señor. Y también aquella otra que leíamos recién en Mateo 25. Se fue, pero vuelve. Ese buen samaritano se fue, pero vuelve. Y vuelve pronto. Cuando el Señor Jesús instituyó la cena y dio explicación del significado del pan y del vino, el Señor Jesús también nos dijo que debíamos hacerlo en su memoria hasta que Él vuelva. Así que lo que vamos a hacer ahora es justamente recordar su amor y que ese recuerdo nos haga a nosotros amar a los demás y a Él por sobre todas las cosas. Recordar la misericordia que nos tuvo. Y así como hemos recibido misericordia, también debemos tener hacia los demás. De hecho que una de las bienaventuranzas dice justamente bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque juicio sin misericordia hay para el que no tiene misericordia. Así que hacer memoria no solo es recordar que en un día, hace 2000 años atrás, murió en una cruz. Todo el mundo sabe que hace 2000 años atrás, alguien llamado Jesús murió en una cruz. Por eso la canción que cantábamos, ¿no? Una cruz se levanta, un hombre derrama su sangre sobre aquella cruz. Las multitudes lo observan, lo miran, se burlan de él. Los soldados preguntan a dónde está su ejército si este es un rey. Pero hubo alguien a su costado, un ladrón crucificado allí, que miró un cartel que decía, este es el rey. No se fijó en un hombre crucificado, sino que se fijó en el Cristo de gloria. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús nuestro Señor le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque hemos visto que Jesús viene. La pregunta es, ¿y si nosotros nos vamos antes? Cuando nos encontremos con Él, ¿cómo vamos a ser recibidos? ¿Con qué palabras? ¿Con las palabras que recibió a los cabritos? Apártense de mí, hacedores de maldad. Al lago de fuego
a la perdición eterna, preparados para el diablo y sus demonios, no para los hombres. O llegaremos ante su presencia y escucharemos aquellas palabras: benditos, hereden el reino, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, me visitaste, me tendiste una mano. Es decir, tuviste misericordia, no solo me viste, sino que actuaste. Señor, señora, quien me está escuchando, el Evangelio es mucho más que religión. El Evangelio es un estilo de vida, el estilo de vida que Dios nos marcó. Él mismo terminó dando un mandamiento nuevo relacionado al amor. Ese mandamiento dice que debíamos amarnos los unos a los otros, así como. Esa es la parte nueva. Lo otro vimos, estaba en Levíticos, pero la parte nueva dice, así como yo les amé a ustedes. Un amor y una misericordia tan grande que a través de ese amor y esa misericordia perdona nuestros pecados. Entregó su cuerpo por amor y misericordia y su vida derramándose a través de su sangre, corriendo por aquel madero, regando y redimiendo también la tierra. Que el Señor ilumine nuestros corazones para que dejemos de dar vuelta alrededor de una religión y empecemos a tener una mejor relación con Él. Por eso dije hace un instante, si no tenés vino en casa, no importa. No se trata del vino, se trata de lo que significa. Hay algunos que no ponen vino porque el vino es pecado, ponen jugo de uva. Bueno, gloria a Dios. Usted no tiene vino, no se preocupe. No tiene jugo de uva, no se preocupe. Tiene agua, le alcanza. Dejemos de lado tantas tonterías y cuestiones que tienen que ver con la religiosidad y practiquemos el amor y la misericordia, porque en esto se resume las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo escribe lo que Jesús enseñó e hizo aquella noche que fue entregado en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11, en el verso 23 al 26 leemos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que, todas las veces que coméis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Claro, Él murió por vos y por mí. Y Él resucitó por vos y por mí y vuelve pronto. Porque solamente alguien que está con vida puede regresar. Vamos a participar entonces, todos juntos, unánimes, de este pan y de este vino. Pero antes oremos. Amado y bendito Señor, perdón por nuestros pecados, que son muchos. Perdón, somos débiles. Nuestro espíritu está presto, pero la carne es débil. Perdónanos. Líbranos, Señor, del mal, de las maquinaciones del perverso y de caer en los pecados. Te rogamos que purifique nuestros corazones y nuestras mentes, que nuestras acciones, que nuestras palabras sean gratas delante de ti, que nuestros pensamientos aún sean gratos delante de ti, oh Señor. Límpianos y seremos limpios. Purifícanos y seremos puros. Nos humillamos delante de ti en esta hora. La misericordia y el amor, Señor, tan importantes. La misericordia perdona. Señor, perdonamos también nosotros a nuestros deudores, para que tú nos perdones a nosotros. La misericordia y el amor no guardan rencor, porque el amor no es rencoroso. Por eso, amado y bendito Dios, líbranos de las actitudes fariseísticas, religiosas, hipócritas. Queremos poner en práctica tu palabra, la verdad,
Y la verdad se resume en amor a ti y al prójimo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este pan que representa tu cuerpo, partido y molido por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias también, Señor, por esta copa que representa y simboliza tu sangre derramada en la cruz para un nuevo pacto. Quiero pedirle a mi esposa que pueda orar por el pan y por la copa. Señor, te damos gracias por este pan que significa tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados. Señor, gracias porque también por tu sangre fuimos limpiados y esa sangre es la que nos santifica y nos muestra puro y santo delante de tu presencia, Señor. Gracias por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede compartir en casa ese pan y esa copa con quien esté. Y si está solito, solita, participe usted también. Porque no está solito, solita. Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Participe de ese pan, por favor. Puede también participar de la copa. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Sí, Señor. Tú eres un Dios grande. Acabamos de comer vida. Acabamos de beber vida. Vamos a orar, vamos a clamar. Lo vamos a hacer por milagros. Dios hará cosas grandes en tu vida. Esa necesidad que tenés, sea cual sea, emocional, espiritual, económica, física, algo que tenga que ver con la salud, Dios obrará un milagro. Nos ponemos de acuerdo y todos juntos oramos. Padre, te damos gracias por haber participado de tu vida, del pan, del vino. Gracias por la vida que hay en eso, Señor. Reprendemos ahora a Satanás en tu nombre. Señor, haciendo memoria de lo que nos enseñaste y de tu vida. Señor, y de la autoridad que nos diste. Declarando sentencia sobre obra mala. Se quebranten los yugos de opresiones. Se pudran las enfermedades ahora, todas. Sea cual sea, venga de donde venga y se llame como se llame. Se pudre y se seca en el nombre de Jesucristo. Todo conflicto, todo problema matrimonial, relacional, con los hijos, con los seres amados, con las otras personas. Señor, en el nombre de Jesús, se calma, se allana. Hay armonía, hay paz en tu nombre. Todo problema financiero, económico. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que abras puertas de bendición, que traigas ideas fantásticas, extraordinarias, para que en tiempos, Señor, de dificultades, todos puedan crecer, desarrollarse, prosperar. Tu palabra dice que aún los leoncillos pasan hambre, pero a quienes tú amas, Señor, les preparas su alimento, su sustento, aún mientras duermen. Amado y poderoso Dios, que haya bendición, libertad emocional, calma, Señor, paz, gozo, alegría,
y un espíritu, Señor, lleno de fe en cada uno de nosotros, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús, Rey nuestro y Señor nuestro. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes.